Bien, entonces ya vimos la precipitación, completar registros, análisis de consistencia, que espero ya hayan estado avanzando su trabajo. Luego vimos cómo puede variar la precipitación en el espacio y cómo puede variar la precipitación en el tiempo. Y todo eso nos va a servir más adelante. Ahora lo que vamos a ver es que no todo lo que precipita escurre, no todo se transforma en escorrentía superficial, no todo va a formar quebradas y ríos. Hay una parte que se pierde y eso es lo que vamos a empezar a ver hoy día y vamos a terminar de verlo el lunes después del examen parcial. Su examen parcial viene hasta lo que avancemos hoy día, ¿ya? Entonces, sí, entonces inicio presentación. Bien. El tema se llama abstracciones hidrológicas, pero les decía, puede ser también llamado pérdidas hidrológicas, ¿no? Es la parte de la precipitación que se pierde, que no se transforma en escorrentía superficial. Entonces, hasta ahora ustedes conocen muy bien, espero, la precipitación total, lo que cae, ¿no? Eso mide el pluviómetro, el pluviógrafo miden lo que cae. Pero a eso tenemos que restar las abstracciones o pérdidas hidrológicas para tener una precipitación que se llama efectiva. Es la que efectivamente va a escurrir, ¿ya? La que se va a transformar en escorrentía superficial, la que va a formar quebradas y ríos. Entonces, la primera pérdida es la intercepción. No es tan importante la intercepción, si no la calculan, no va a pasar gran cosa, no van a perder mucha precisión, ¿no? Pero bueno, es una pérdida hidrológica o abstracción hidrológica, la intercepción. Entonces es la parte de la precipitación que es retenida por la cubierta vegetal, principalmente es por la cubierta vegetal, pero en realidad puede ser también otra superficie y es absorbida por esta o regresada a la atmósfera mediante la evaporación. Entonces, cuando se produce la precipitación, esta cae sobre las hojas de las plantas y entonces hay una parte que pasa a la hoja y cae al suelo, pero hay una parte que es retenida en, en la hoja y o la absorbe la hoja o se evapora, ¿ya? ¿De qué depende la intercepción? Del carácter de la tormenta, si es una tormenta ligera o si es una tormenta fuerte. Si es una tormenta ligera, la lluvia prácticamente se deposita muy suavemente sobre la cubierta vegetal. Entonces, eh, se supone que al hacerlo así, de esa manera suave, poco intensa, es más probable que se quede ahí retenida en la hoja y luego sea absorbida por la hoja o se evapore. En cambio, si tenemos una tormenta fuerte, intensa, como las de la selva, las gotas de lluvia son grandes, golpean a la hoja
y hacen que la hoja cambie el ángulo, es decir, la golpean, ¿no? Entonces cambia el ángulo y entonces todo el agua que podría retenerse en la hoja cae, se escurre y se va al suelo. Entonces, lo más probable es que una tormenta muy intensa tenga poca intercepción, mientras que una tormenta ligera tenga mayor intercepción, ¿ya? Si tenemos en cuenta solo el carácter de la tormenta. También depende del tipo, extensión y densidad de la cubierta vegetal, claro, porque hay hojas y hojas, ¿no? Una hoja lisa tendrá menor intercepción que una hoja rugosa. Está bien. Y la temporada del año influye en las dos anteriores, tanto en el carácter de la tormenta como en el tipo y extensión y densidad de la cubierta vegetal. Ay, no sé por qué me está picando el ojo. ¿Está claro, jóvenes? Entonces, la intercepción tendría una relación inversa con la intensidad de la tormenta y una relación directa con la rugosidad de las hojas. A mayor rugosidad, mayor intercepción. Menor rugosidad, más lisa, menor intercepción. El agua escurre y se cae. ¿Está bien, jóvenes? Sí, genial. Ya. Bien, acá hay un modelo que podría llamarse conceptual. Digamos que lo que hace es de la definición de intercepción elabora esta ecuación, ¿no? Esta fórmula. Entonces, L sería la pérdida por intercepción en milímetros. S, altura de almacenamiento por intercepción en milímetros. Si es una hoja lisa, tenderá a ser 0,25 milímetros, mientras que en una hoja rugosa tenderá a ser 1,25 milímetros. Y luego KET. La E es la razón de evaporación en milímetros por hora. Ya vamos a ver la evaporación, pero ya para ustedes no es nuevo la evaporación, ¿no? O sea, eso ya se conoce más o menos qué es. Lo vamos a ver con más detalle más adelante, pero ya sabemos que es una evaporación. Y una razón de evaporación simplemente es cuánto evapora por unidad de tiempo, entonces por eso está en milímetros por hora. Entonces, si lo multiplicamos por el tiempo, que que podría ser la duración de la tormenta en horas, vamos a tener una cantidad en milímetros. Y bueno, lo multiplican por K, que es la relación entre la superficie de follaje con evaporación y su proyección horizontal. La superficie K vendría a ser mayor o menor a 1. Si es la relación entre la superficie de follaje con evaporación y su proyección horizontal sería mayor o menor a 1. Menor aún, mayor. Claro, mayor a 1, porque la superficie de follaje está inclinada, ¿no? Formando un ángulo. Entonces la superficie es mayor que la proyección horizontal, entonces K es mayor que 1. Pero este modelo es un poquito teórico, ¿no? Parte de la definición, pero
un poco difícil determinar acá para un bosque, por ejemplo, ¿no? Porque ¿qué inclinación tendrán las hojas, las diferentes hojas que conforman el bosque, ¿no? Los arbustos, etcétera. Entonces, es un modelo que, bueno, está en la literatura, pero no necesariamente es de tan fácil aplicación, ¿no? Bien, pero como les decía, la intercepción no es tan importante. La que sí es importante es la infiltración. Un ratito me voy a echar gotas en el ojo, ¿ya? Lo que sí es importante es la infiltración, es decir, a nadie se le ocurriría despreciar la infiltración. La intercepción podría alguien despreciarla, pero la infiltración no, de ninguna manera. Entonces, ¿qué es la infiltración? Parte de la precipitación que se escurre al interior del suelo por debajo de la superficie terrestre. Una vez bajo la superficie, puede moverse lateralmente como interflujo hacia cauces o lagos o verticalmente por percolación hacia los acuíferos. El agua en los acuíferos se desplaza como flujo subterráneo hacia un cauce o hacia el océano. Entonces acá dejo de compartir. Entonces tenemos el suelo. Entonces va a llover. Precipitación P, y parte se va a infiltrar. Entonces, esta agua infiltrada puede moverse lateralmente como interflujo o flujo subsuperficial o verticalmente como percolación hasta que encuentre el nivel de aguas freáticas. Entonces acá se va a producir un flujo subterráneo. Pudiera ser que esto siga. Estoy exagerando la pendiente para que intercepte en algún momento el flujo subterráneo, ¿no? Entonces, aquí habría un aporte de flujo subterráneo.
Este interflujo puede estar aportando a este río. Este puede ser un río. Entonces, este río recibe aporte de flujo subsuperficial, pero no recibe aporte de flujo subterráneo. Y seguramente acá va a haber una diferencia, ¿no? Precipitación menos infiltración, escurrimiento, escorrentía, superficial. ¿Ya? Entonces, más o menos ese es el esquema. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ¿no? Jóvenes, Sí, ingeniera. no se olviden que hasta la clase de hoy viene su examen parcial y este tema se presta mucho para preguntas teóricas. Ya. Bien, entonces, como le dice ahí, una vez bajo la superficie, puede moverse lateralmente como interflujo o flujo subsuperficial, ya eso lo vimos cuando vimos ciclo hidrológico, hacia cauces o lagos. En el caso del dibujo que les hice en la pizarra, era un cauce, o verticalmente por percolación hacia los acuíferos, ¿no? El agua que está debajo del nivel freático es el acuífero. Entonces, del agua en los acuíferos se desplaza como flujo subterráneo hacia, puede encontrar un cauce o puede encontrar el océano, ¿no? Ya depende. Un ratito me voy a sonar la nariz. ¿Dónde estoy? Ah, acá. En realidad hace tiempo que no, a mí varias veces me da alergia. Ay, perdón que no cerré el micro. A veces me da alergia cuando estoy en pleno dictar clases, pero hacía tiempo que no me daba. Bastante tiempo que no me daba alergia, pero ahora no sé qué habrá pasado. Bueno, entonces seguimos. Bien, la infiltración varía en el tiempo, no es constante durante la tormenta, de modo que puede hablarse de razón de infiltración instantánea en milímetros por hora, razón de infiltración promedio también en milímetros por hora y altura de infiltración total en milímetros. La razón de infiltración depende de condición de la superficie terrestre, condición de la superficie terrestre, si tiene vegetación o no tiene vegetación, por ejemplo. Si tiene vegetación, tipo, extensión y densidad de la cubierta vegetal. Claro, sí. Propiedades físicas del suelo, distribución granulométrica. Entonces, ¿qué suelo tendría mayor infiltración? ¿Un GW o un GP? Jóvenes, ¿cuál tendrá mayor infiltración?
GP. GW en general. Un GP. No, Sería GP porque hay variedad de tamaños. sí, sería la GP porque la GP, vamos a ver si la puedo dibujar acá. La GP, exagerando, sería así. Aunque no me ha salido tan bien. No, está feo. La GP sería exagerando, ¿no? Mucho espacio por aquí, mucho espacio por ahí para que se produzca la infiltración. En cambio, la GW no tiene tanto espacio, ¿no? O sea, por ahí que encuentra algún espacio libre, pero como que no hay tanto espacio para que se produzca la infiltración. Entonces, mayor infiltración, menor infiltración. ¿Ya? Luego, carácter de la tormenta, sí, igual que en el caso de la intercepción, ¿no? Intensidad, altura total, duración, ya depende de qué manera golpean, ¿no? Las hojas, las gotas de lluvia. La temperatura del agua y la calidad del agua tienen que ver con ese flujo que han visto ahí en los intersticios. Esos son los espacios intersticiales, ¿no? Esos espacios son pequeñitos y ahí la tensión superficial es importante porque se mueven en tubos capilares, ¿no? El agua se mueve en tubos capilares. Entonces, de esa manera interviene la temperatura del agua y la calidad del agua, ¿no? Porque modifican la tensión superficial del agua, ¿ya? Entonces ven que intervienen varios factores, ¿no? Y entonces hay varios modelos, pero ojo con que estos modelos son muy conocidos en países desarrollados, ¿no? Donde tienen instrumentos para medir, ¿no? Infiltrómetros para medir la infiltración. Yo nunca he visto en el Perú un infiltrómetro. Puede ser que lo haya, que alguna empresa minera, por ejemplo, se haya comprado infiltrómetro, pero en el Senami, yo nunca, en una estación del Senami, nunca he visto infiltrómetro, ¿no? Entonces,
se los presento para que sepan que existen. Puede ser que se puedan hacer preguntas acerca de estos modelos. Sí, claro, se pueden hacer preguntas respecto a los modelos, pero su aplicación no es tan usual, digamos, en el caso del Perú, ¿no? Entonces, pero vamos a ver, pero como si la infiltración es tan importante que yo dije al inicio, no se puede despreciar. ¿Cómo es que no tengamos cómo medirla? Bueno, vamos a ver cómo vamos a hacer, ¿ya? Entonces, el modelo de Horton dice que la razón de infiltración instantánea es igual a una razón de infiltración final más la diferencia entre la razón de infiltración inicial y la razón de infiltración final por E a la menos KT. K es una constante y T es el tiempo, en este caso en horas. Entonces, tendríamos que hacer mediciones de campo para hacer un ajuste, ¿no? Y hallar F0, Fc y K. ¿Está bien? Acá está la fórmula de Horton, el modelo de Horton. Ahí está claramente Fc, que vendría a ser la mitad de 1, 0,5 milímetros por hora. F0, la razón de infiltración inicial, 3,5 milímetros por hora. Y bueno, en este caso indican ahí K igual 0,90 horas a la menos 1. Acá podrían haber los datos de medición, ¿no? Los datos de medición y se hace el ajuste, ¿no? Y entonces se encuentran esos valores. ¿Está bien? Bien. Integrando desde t igual 0 a t igual a infinito, se obtiene que F, razón de infiltración total, pero ojo que es sobre la línea F igual Fc, o sea, ¿qué vendría a ser eso? Ese F que está indicado ahí, ¿ya? Viene a ser el área bajo la curva, pero sobre Fc, ¿ya? Entonces, si uno quiere realmente la infiltración total, le tendría que sumar esta área de acá, que vendría a ser Fc por el tiempo. O puede uno hacer la integral de frente, ¿no? La integral desde 0 hasta el tiempo que se considere. ¿Está bien? Entonces, nos vamos otra vez a la pizarra. Entonces, en el modelo de Horton, F igual Fc más F0 menos Fc E a la menos KT. Entonces, F sobre Fc sería igual a la integral de F0 menos Fc E a la menos KT diferencial de T desde 0 a infinito.
suponiendo, ¿no? Que asintóticamente se alcanza el equilibrio en el infinito, ¿ya? Entonces, esto es igual a integral de 0 a infinito de F0 menos Fc e a la menos kt diferencial de e a la menos kt, perdón, entonces tengo que multiplicar por ¿cuánto? Por FC y el tiempo. No, Por 1 entre menos si he puesto un diferencial de menos kt, ¿qué tengo que hacer? dividir entre menos k. Claro, se multiplica por menos 1 entre k. Su audio está mal, no recuerdo su apellido, pero sé quién es usted. Ingeniero, ¿no se me escucha bien? Sí se Campos, sí se escucha, pero se escucha mal y se escucha lejos. Pero Sí, sí, ahora sí claro, estoy. ya se tiene que multiplicar por menos 1 entre k, ¿no? Entonces esto va a ser igual a menos F0 menos Fc entre k por e a la menos kt evaluado entre 0 e infinito. O sea, e a la menos infinito menos e a la 0. O sea, 0 menos 1. O sea, va a ser F0 menos Fc entre k. F sobre Fc. Pero si a ustedes le dijesen, calcule F para una tormenta de 6 horas, pues ustedes lo que hacen es integrar de 0 a 6 F0 menos Fc e a la menos kt diferencial de t. ¿Bien? O sea, este es un aproximado suponiendo duración infinito, ¿no? Tiempo infinito. Pero la real es esta, ¿no? Si es que les dijesen, calcule para una duración de 6 horas, esta es la real, ¿no? Digamos, esta es la real. Esto es bajo supuesto. ¿Qué supuesto? Tiempo infinito. Claro, bajo el supuesto t tiende a infinito. ¿Ya? Entonces, seguimos. Ahí está. Integrando de 0 a infinito, f igual f0 menos fc entre k. F, altura de infiltración total sobre la línea F igual Fc. Si la tormenta dura lo suficiente para alcanzar la razón de infiltración de equilibrio, puede utilizarse la expresión anterior para estimar la altura de infiltración total. Pero sería una manera aproximada. Lo mejor es integrar como les he escrito en la última ecuación, ¿no? De 0 al tiempo que dure la tormenta, la expresión esta, ¿no? ¿Está bien? Luego se tiene el modelo de Philip.
hay varios modelos porque ya les dije, ¿no? La infiltración, la razón de infiltración es importante, no se puede despreciar. Y como tienen sus instrumentos en los países desarrollados, aparecieron los modelos, ¿no? Entonces hay otro modelo, el modelo de Philip. Entonces la razón de infiltración instantánea F va a ser un medio de S, que es un parámetro empírico relacionado con la razón de penetración del frente húmedo, por T a la menos un medio de tiempo más A. A, valor de infiltración cercano al valor de la conductividad hidráulica saturada en la superficie. Este modelo muestra buen ajuste, como se los dicen a continuación. A ver, observen bien el modelo. Muestra buen ajuste a los datos experimentales, a los datos medidos, a pesar de que en realidad tiene un pequeño error este modelo. ¿Cuál sería su error? ¿Qué pasa cuando tiempo es 0? Indeterminado, ¿no? Bueno, o infinito, ¿no? F, bueno, sí, está bien, indeterminado. Pero ustedes están viendo que F0 tiene un valor. Hay un valor inicial de F0. Entonces, a pesar de ese error, muestra buen ajuste, ¿no? Digamos que lejos de F0 muestra buen ajuste. Entonces ahí lo dice, la fórmula de Philip muestra buen ajuste a los datos experimentales a pesar de ciertas limitaciones. Y bueno, acá la integración es más directa, ¿no? Es prácticamente de frente, ¿no? Y ahí está la altura de infiltración total. Y luego está el modelo de Grignard, que es muy conocido, pero el modelo de Grignard es particular, solamente me permite calcular la infiltración en depresiones, ¿ya? Entonces F igual K por 1 más H más P sub F entre Z sub F, que son todos esos términos. F minúscula, razón de infiltración, ¿no? K, conductividad hidráulica saturada. H, altura de agua estancada. O sea, esto cuando nos sirve, tenemos algo así, ¿no? Entonces, la depresión le he puesto muy grande, pero bueno. Y esto sería H, ¿no? Altura de agua estancada. PF, presión capilar en el frente húmedo, y ZF, profundidad vertical de la zona saturada en milímetros. En la práctica puede ser difícil medir algunos de estos términos, ¿no? Lo dice el doctor Ponce, que está en Estados Unidos, donde tienen todos los instrumentos a su disposición. Entonces, imagínense, si para ellos es difícil medir algunos de estos términos, con mayor razón para nosotros, ¿no? Pero bueno, es un modelo muy conocido, muy conocido. Y bueno, está bien que sepan ustedes que existe este método, ¿no? El modelo de Grignard. Y entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Dijimos la infiltración no la puedo despreciar. Entonces, como ya se habrán dado cuenta,
o se van a seguir dando cuenta durante el curso, en hidrología se es un poco práctico. A veces se recurre a soluciones prácticas, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer? El uso de índices de infiltración permite modelar el proceso de infiltración de un modo aproximado, pero a la vez práctico. Se asume que la razón de infiltración es constante durante la duración de la tormenta. Suposición que subestima la razón de infiltración inicial y sobreestima la razón de infiltración final. Entonces, el uso de índices de infiltración se adapta mejor a los casos de tormentas de larga duración o cuencas con contenido de humedad de suelo inicial alto. Entonces, dejo de compartir. ¿Cómo vamos a usar cómo sería en un caso real la infiltración? Vamos a poner acá P, F, ¿no? Porque es la razón de infiltración, ¿ya? Entonces, P sería nuestro hietograma, que ya sabemos que con el método del bloque alterno, coloca el máximo al medio, el siguiente máximo a la derecha, el siguiente a la izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Este es nuestro hietograma. Y nuestra razón de infiltración real es así. Ya lo vieron, ¿no? Por ejemplo, puede ser así, la razón de infiltración. Entonces, ¿qué es lo que realmente va a escurrir esto? Lo que está por debajo se infiltra y lo que está por encima escurre. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Para eso queremos calcular la infiltración, para poder saber cuánto va a escurrir. Ahí se está tardando en mostrar. Ya. Entonces esto es F. ¿Ya? Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a usar un índice de infiltración phi. Con otro color que no se nota mucho. A ver, esto no sería exactamente phi. A ver, déjenme cambiar.
intensidad, para que tengan las mismas unidades. Ahora sí sería phi. Igual se puede resolver con hietograma de precipitación. Ay, se está tardando en mostrarse. ¿Qué será? De repente la conexión está mala. No estoy presentando, ¿no? No, ingeniera. Me caí. Ya. En lugar de P he puesto I de intensidad para que tengan las mismas unidades, porque acuérdense que la razón de infiltración está en milímetros por hora. Entonces, tendría que ser un hietograma de intensidades para que tengan las mismas unidades. Se puede hacer con un hietograma de precipitación, por si acaso, ¿ah? Simplemente sería phi por delta de t, ¿no? Pero por lo pronto pongámoslo así, ¿no? Intensidad y razón de infiltración phi. ¿Ya? Entonces, acá lo que va a escurrir es esto. ¿Ve? Sí, ¿no? Y lo que les estaban diciendo ahí es, ¿está claro, jóvenes? Ingeniero, disculpe, el segundo gráfico lo podría volver a explicar, por favor. El segundo gráfico lo único que considera es que la razón de infiltración es constante. El índice de infiltración phi es así, es un valor constante. Es la única diferencia con el primer gráfico. En lugar de ser una razón de infiltración variable como es en realidad, adoptamos una razón de infiltración constante, phi. Por ejemplo, phi. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que además les estaban diciendo ahí? Que en un caso
de, en un caso así, adoptar un índice phi constante, como que se ve un poco raro, ¿no? Estamos subestimando acá y sobreestimando acá. Pero en un caso así, adoptar un índice de infiltración phi ya no se ve tan raro. Estamos igual subestimando acá, sobreestimando acá, pero como que hay menos, se ve menos. Ay, ustedes no están viendo nada. Ahí ya están viendo ya. Como que en el de la izquierda se ve un poquito forzado, como que no parece tanto constante, ¿no? En cambio, en el de la derecha sí se ve como que sí estaría bien adoptar un índice de infiltración phi constante, ¿no? Como que no hay mucho error. Entonces, por eso les decían ahí que el método se presta, sobre todo, cuando el suelo está saturado, porque si el suelo está saturado, la razón de infiltración inicial va a ser pequeña, no va a ser alta. En cambio, si el suelo está seco, la razón de infiltración inicial es alta. Entonces, por ejemplo, acá, este sería suelo seco, suelo casi saturado, ¿no? Y la otra condición que les dicen ahí es que se ajusta bastante bien también cuando se trata de tormentas de larga duración, ¿no? ¿Está clara la diferencia, jóvenes? Sí, ingeniera. Ya, entonces seguimos. Dice ahí, ¿no? Es un método aproximado, pero práctico. Se asume que la razón de infiltración es constante durante la duración de la tormenta. Esta suposición subestima la razón de infiltración inicial y sobreestima la razón de infiltración final. Entonces, estos índices de infiltración se adaptan mejor a casos de tormentas de larga duración, como el de la derecha, o cuencas con contenido de humedad de suelo inicial alto, ¿no? No saturado, pero casi saturado, ¿no? De modo que la razón de infiltración inicial sea no tan alta. ¿Está bien? Bien, el índice de infiltración más utilizado es el índice phi, definido como la razón de infiltración constante que debe restarse a la razón de precipitación reinante dada por el hietograma de intensidades o de precipitación, a fin de obtener el volumen de escorrentía que ocurrió realmente. Para calcular el índice phi es necesario contar con un patrón de tormenta, por ejemplo, un hietograma de intensidad de lluvia, y además un volumen o altura de escorrentía medido. Ya vamos a ver más adelante cómo yo estimo este volumen o altura de escorrentía medida. ¿Ya? Entonces veamos una aplicación.
Se midió la siguiente distribución de lluvia durante una tormenta de 12 horas. Entonces, voy a dibujarla. Tiempo, intensidad. Entonces, de 0 a 2 horas, 10. De 2 a 4 horas, 20 milímetros por hora. De 4 a 6 horas, 40 milímetros por hora. De 6 a 8 horas, 30 milímetros. De 8 a 10 horas, 5 milímetros por hora. Y de 10 a 12 horas, 15 milímetros por hora. Mira, ya está. La altura de escorrentía fue de 160 milímetros, HQ. Calcule el índice phi. Entonces, nos vamos a la pizarra. Ya. A ver, esto HQ 160 milímetros, no crean que es difícil de obtener. Si nosotros tenemos el caudal, que podría ser algo así, todo esto viene a ser el volumen. Y HQ viene a ser el volumen entre ¿qué? Entre la superficie Entre el área, pero ¿el área de qué? de la cuenca. Claro, entre el área de la cuenca. ¿Sí? Entonces, el HQ no es así, no crean que es algo que aparece así para resolver el problema. No, en realidad se puede obtener. ¿Ya? Y bueno, luego vamos a ver de qué manera nosotros vamos a obtener HQ, ¿no? Porque no siempre tenemos este gráfico, ¿no? Este gráfico de caudal versus tiempo no siempre está disponible, ya lo vamos a ver. Entonces, vamos a ver cómo se hace, ¿ya? Más adelante. Pero sepan que de algún sitio sale este HQ 160 milímetros. Lo primero que vamos a hacer para resolver este problema es calcular P. P sería igual a la primera intensidad 10 por 2, que es el intervalo de tiempo, más la segunda intensidad 20 por 2, que es el intervalo de tiempo, más 40 por 2, más 30 por 2, más 5 por 2, más 15 por 2. P igual ¿cuánto? 20 más 40, 60, más 80, 140.
más 60, 200. 210 más 30, 240 milímetros. A ver, un ratito que me están llamando. ¿Aló? Sí, dígame. No, no lo necesito, gracias. Bien, 240 milímetros. Está bien porque P tiene que ser mayor que HQ, ¿no es cierto? Porque HQ es lo que escurre y lo que escurre no puede ser más de lo que precipita. Entonces, P mayor que HQ. Ok, perfecto, está bien. Y ahora empezamos a resolver. Si 0 menor que phi menor que 5, porque nosotros no sabemos dónde está phi. Entonces, nos vamos a poner en este caso. Entonces, y acá también hay un poquito. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo sería? 160 es igual a 20, no, perdón, 20 no. 10 menos phi por 2 más 20 menos phi por 2 más 40 menos phi por 2 más 30 menos phi por 2 más 5 menos phi por 2 más 15 menos phi por 2. O sea que 80 es igual a 120 menos 6 phi. Entonces, phi igual 40 entre 6, 20 entre 3, 6,67 milímetros por hora. ¿Es solución? Jóvenes, ¿es solución? No, ¿Por qué? porque el sí está en un rango. ¿Por qué qué? Porque el sí tiene un rango. Claro, porque dijimos que phi, hemos supuesto que phi está entre 0 y 5 y esto está mayor a 5, entonces no es solución. No está ahí phi. Entonces nos ponemos en un segundo supuesto. Si 5 menor que phi, menor que 10. Entonces borramos todo lo verde. Y ahora nos ponemos en el supuesto. Igual no lo veo muy bien. Vamos a ver si con esto se ve mejor. En el supuesto 5 menor que phi, menor que 10. Entonces ahora nuestra
Nuestro escurrimiento sería eso. Entonces, veamos. 160 igual 10 menos phi por 2 más 20 menos phi por 2 más 40 menos phi por 2 más 30 menos phi por 2. En la de 5 todo se infiltra. La de 5 milímetros por hora todo se infiltra si es que phi es mayor que 5. Más 15 menos phi por 2. Entonces 80 es igual a 135 menos 5 phi. Entonces phi igual 135, no es 135, 115. ¿No? Porque si antes sumaban 120 menos 5, 115. 115 menos 80, 35. Entre 5, 7 milímetros por hora. ¿Es solución? Sí. Claro, esta ya sí es solución. Phi es 7 milímetros por hora. Y ya, resuelto el problema. Bien, continuamos. Entonces acá está la solución con el Excel. Phi 7 milímetros por hora. Este es el hietograma de intensidades tal cual. Y este es el hietograma de precipitación efectiva. Se dan cuenta de la diferencia, ¿no? Es de precipitación efectiva, no es de intensidad. Entonces, la primera altura, ¿cuánto es? Esta altura, ¿cuánto es? 10 menos Sería phi. 3. Sería 3, ingeniero. No, no es 3. 10 menos phi por ¿cuánto? Por 2. Claro, por 2. 3 por 2, 6. Eso sí es. Igual 6. Milímetros. No es milímetros por hora. Esta segunda altura. El siguiente. 20 menos phi por 2. Igual 20 menos 7, 13 por 2, 26 milímetros. No es milímetros por hora porque estamos hablando de un hietograma de precipitación efectiva. Y así la siguiente, 40 menos 7, 33 por 2, 66.
30 menos 7, 23 por 2, 46. La siguiente no hay, todo se infiltra. Y la siguiente, 15 menos 7, 8 por 2, 16. ¿Está bien, jóvenes? Cuando hagan su cuarto trabajo, con lo que van a trabajar es con el hietograma de precipitación efectiva, no con el hietograma de intensidad, por si acaso. ¿Ya? Ingeniero, una pregunta. Disculpe, ¿Cuál? el gráfico anterior en el cual calculó el phi, es el diagrama de intensidades, ¿verdad? Sí, No es efectivo, sino intensidades en general, acumulada, por así decirlo. es la intensidad total, ¿no? Tal cual, como lo que cae. Es lo que cae. Y cuando calculó el phi, solamente hizo aproximaciones, ¿no? Más que todo asumiendo valores entre 0 y 5. Bueno, he ido buscando el resultado porque yo no sabía si es que phi estaba entre 0 y 5, o entre 5 y 10, o entre 10 y 15, o entre 15 y 20, etcétera. Está bien, ingeniera, gracias. Bien. Almacenamiento superficial. Esto tampoco es tan importante, digamos, tan imprescindible que se calcule, ¿no? Entonces, parte de la precipitación es retenida en depresiones naturales o artificiales de la superficie terrestre. Por ejemplo, las cochas de la selva son depresiones naturales y ahí se produce un almacenamiento superficial. Esta agua se evapora o contribuye a la humedad del suelo por infiltración. Usualmente puede estimarse una altura equivalente de almacenamiento superficial basándose en la experiencia. Higgs recomiendan 5 milímetros para la arena, 3,75 milímetros para suelo franco, 2,50 milímetros para la arcilla. No sé si lo recuerdan, pero el suelo franco es un suelo que casi que está conformado por partes iguales de arena, limo y arcilla. No exactamente, pero más o menos partes iguales de arena, limo y arcilla. Entonces es un suelo medianamente permeable. La arena es más permeable, la arcilla es mucho menos permeable, ¿no? Por eso para la arena son 5 milímetros, para el suelo franco 3,75 milímetros y para la arcilla 2,50 milímetros. Tollin y Keifer sugieren 6,25 milímetros en áreas urbanas permeables y 1,50 milímetros para áreas pavimentadas, que no sé si lo saben, pero los pavimentos se consideran prácticamente impermeables y también lo vamos a ver en su momento, ¿no? Vamos a ver unas tablas donde se observa que para áreas pavimentadas casi que son impermeables, ¿no? Bien. Además, el almacenamiento superficial muestra relación inversa con la pendiente de la cuenca. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Digamos que tenemos una cuenca de alta pendiente y tenemos una depresión. Y digamos que tenemos una cuenca de baja pendiente y una depresión. Ahí me equivoqué un poquito. Pero está clara la diferencia entre de pendiente, ¿no? Entre la izquierda y la derecha. Entonces acá viene el agua. Y como tiene velocidad por la pendiente, casi que se va a seguir de largo y va a almacenar un poquito.
un poquito. En cambio acá, como tiene baja pendiente, viene con poca velocidad y entonces sí se deposita. Y entonces vamos a tener un charco. ¿Está bien? ¿Se entiende la diferencia? Entonces, el almacenamiento superficial muestra relación inversa con la pendiente de la cuenca. Mayor pendiente de cuenca, menor almacenamiento superficial. Aparece un modelo conceptual donde B sub S es altura equivalente de almacenamiento superficial en milímetros. Es igual a S sub D, que es capacidad de almacenamiento superficial, por 1 menos C a la menos K por P sub B. K es una constante y P sub B, exceso de precipitación. Altura de precipitación total menos pérdida por intercepción, que ya vimos que era la intercepción, y menos altura de infiltración total, que también ya tenemos nuestra manera de calcularla en milímetros. Lindsley, que es un hidrólogo que tiene un libro muy conocido, pero que ya es antiguo, sugirió que para la mayoría de cuencas S sub D está en el rango de 10 a 50 milímetros. Asumiendo que para P sub B cercano a 0 toda la precipitación pasa a ser almacenamiento superficial, entonces K es igual a 1, la inversa de S sub D. Entonces, adoptamos un valor de S sub D, ¿no? 10, 20, 30, 40, 50 milímetros. Y luego K va a ser la inversa de ese valor. Si es 10, 1 entre 10, 0,1. Bueno, es un modelo conceptual, ¿no? Como les digo, si no lo calculan, no van a cometer un gran error. Lo que sí no pueden despreciar es la evaporación. Entonces, intercepción, si no lo calculan, como que no va a pasar mucho. Infiltración, si no lo calculan, claro que va a pasar mucho, ¿no? No se puede despreciar la infiltración. Salvo que llueva sobre roca no fracturada, ¿no? Si llueve sobre roca no fracturada, en ese caso sí se puede decir infiltración prácticamente cero. Pero de otro modo, la razón de infiltración se tiene que calcular. Almacenamiento superficial no va a pasar mucho si no lo calculamos, pero la evaporación sí, se tiene que calcular. Y ahorita vamos a ver cuán significativa puede ser. Entonces, ¿qué es la evaporación? Parte del agua acumulada en la superficie terrestre, incluyendo aquella en las depresiones superficiales y cuerpos de agua como lagos y reservorios, que pasa a estado de vapor y regresa a la atmósfera. Entonces, sobre todo es importante, a ver, la infiltración es importante en el caso de tormentas de horas de duración, un día, ¿no? De duración, de horas o de un día de duración. Ahí la infiltración es muy importante. La evaporación en un día no va a ser tan importante, pero en un mes, en un año, ahí sí puede ser importante. Entonces, a largo plazo, la evaporación es mucho más importante, ¿ya? ¿Y dónde nos interesa sobre todo? En lagos, reservorios, principalmente en lagos y en reservorios, ¿ya?
Entonces, la evaporación se expresa como una razón de evaporación en milímetros por día, la cual depende de radiación solar neta. Acá todos son importantes, ¿ah? Radiación solar neta. Mayor radiación, mayor evaporación. Presión de vapor de saturación y presión de vapor del aire. ¿Qué me daban estos dos? Se lo dije al inicio del curso. ¿Qué me dan estos dos? Que les mostré el instrumento con el que se mide algo que Un punto de rocío. Punto de rocío en general. No, no, porque el punto de rocío es una temperatura. A ver, les mostré el instrumento donde un termómetro era de bulbo seco, ese mide la presión de vapor del aire, y un bulbo era un bulbo húmedo, saturado, ese mide la presión de vapor de saturación. ¿Y qué mide? El ciclómetro que mide. La humedad relativa. ¿Ya? Con esos dos obtenemos la humedad relativa. Por ejemplo, un aire saturado. En un aire saturado se producirá evaporación. En un aire saturado hay espacio para la evaporación. No, ingeniero. No. Claro que no. Entonces, a mayor humedad relativa, menor razón de evaporación. Temperaturas del aire y de la superficie de agua, claro, a mayor temperatura, mayor evaporación, ¿no? Velocidad del viento. La velocidad del viento tiene que ver con la humedad, con el hecho de que el aire esté saturado. Cuando el aire está saturado, el viento puede trasladarlo dejando aire no saturado en el cual puede producirse evaporación. ¿Se entiende? Tenemos una masa de aire saturado sobre nuestro lago o nuestro reservorio. Bueno, viene el viento, se lleva ese aire saturado y deja aire no saturado donde puede producirse evaporación. Entonces, a mayor velocidad del viento, mayor evaporación. ¿Está bien? Y la presión atmosférica. La presión atmosférica. ¿Qué pasa con la presión atmosférica? A mayor presión atmosférica, mayor o menor evaporación. Menor, ingeniero. A mayor presión atmosférica, menor evaporación. ¿Por qué? Porque la presión del aire, si un aire está a presión, está menos receptivo a que algo ingrese. En cambio, si la presión es baja,
está más receptivo a que la evaporación ingrese. ¿Está bien? Entonces, a mayor presión atmosférica, menor evaporación. Estuvo bien su intuición, pero no sabía por qué. ¿Está bien, jóvenes? ¿Está claro? Bien. La razón de evaporación es alta en regiones áridas y semiáridas, donde dijimos que eran frecuentes las presas, ¿no? Los embalses, o sea, los reservorios. Entonces, esto debe tenerse en cuenta al evaluar proyectos con reservorios de almacenamiento. Y entonces acá dejo o acá mismo creo que lo puedo calcular. Miren. La pérdida por evaporación en un lago o reservorio. Quizás lo que nos interesa más es en un reservorio. Tal vez en un lago, en un reservorio o lago. Si la razón de evaporación es de 1 milímetro por día. Es bajo, ¿ah? 1 milímetro por día es bajísimo. La pérdida por evaporación en un reservorio o lago, si la razón de evaporación es 1 milímetro por día, a ver, está mal escrito. Por kilómetro cuadrado. Y la razón de evaporación es de 1 milímetro por día. Es ¿cuánto? 10 a la menos 3 metros por ¿cuántos metros cuadrados es 1 kilómetro cuadrado? 10 a la A ver, ustedes ya hicieron su primer trabajo y se supone que manejan esto bastante bien. ¿Cuántos metros cuadrados es 1 kilómetro cuadrado? ¿10 a la cuánto? A la menos 3. No, 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 no. A 6. Sí, jóvenes, ¿qué les está pasando? 10 a la 6 metros cuadrados. Y todo esto por día. O sea, 10 a la 6 entre 10 a la 3 me queda 1000 metros cúbicos cada día. Eso es lo que pierdo por kilómetro cuadrado con una razón de evaporación de 1 milímetro por día. 1000 metros cúbicos cada día. Es una gran cantidad de agua perdida. Ya vieron cuánto es 1 kilómetro cuadrado, ¿no? 1 kilómetro cuadrado es un cuadradito de la Carta Nacional. Un reservorio, hay reservorios y reservorios, ¿no? Hay reservorios pequeños y hay reservorios grandes, ¿no? Por ejemplo, el reservorio Poechos tiene un espejo de agua mucho más grande que 1 kilómetro cuadrado, ¿no? Eso lo pueden googlear si quieren. Bien. Y algo que me estoy olvidando de hacer hincapié es que tiene que ver con la diapositiva anterior, o mejor borro esto y vuelvo a la diapositiva anterior, es que
la evaporación en Lima es mayor o menor que la evaporación en Puno. Menor. Es menor, ingeniero. Menor que la evaporación en Puno, ¿no? Porque en Puno hay menor presión atmosférica, mayor evaporación. Ahí está el lago Titicaca y por eso el lago Titicaca no se utiliza para consumo, ¿no? Secarían al lago, le quitan su equilibrio, ¿no? Entonces, la razón de evaporación en Puno es alta. Bien. La evaporación en lagos no puede ser medida directamente. No hay un instrumento que yo coloque encima del lago o el reservorio y que me diga cuántos milímetros por día se están evaporando. No hay eso. Entonces, se han desarrollado métodos para calcularla basados en 1, balance de agua, 2, balance de energía o 3, técnicas de transferencia de masa. Entonces vamos a ver el balance de agua solamente para ver un balance de agua, no porque sea un método de gran aplicación. El que es más de aplicación es el de técnicas de transferencia de masa, que se tiene acá hay varias fórmulas, pero la fórmula más conocida, más utilizada, más confiable, es la fórmula de Penman. La vamos a ver también, pero ya la otra clase. Hoy día no. Por cierto que ya me entró duda si es Penman con una sola N o con dos Ns. Veamos. Con una sola N. Ya. Esto lo vamos a ver la siguiente clase. Hasta acá entonces, hasta lo último que hemos visto, razón de evaporación es alta en regiones áridas y semiáridas. Esto debe tenerse en cuenta al evaluar proyectos con reservorios de almacenamiento. Hasta allí viene su examen parcial. ¿Ya, jóvenes? No sé si tienen alguna consulta sobre su trabajo número 2. ¿Lo han estado haciendo o lo piensan hacer la noche anterior? ¿Lo han estado haciendo? Ingeniera, sobre los Solo- métodos para completar los registros, ¿cómo haríamos? Que son por meses y como más o menos si nos puede dar una idea de cómo completarlo. Bueno, Son- cierre su micro, por favor. Bueno, ustedes tienen 3 métodos, ¿no? Método de regresión lineal simple, regresión lineal múltiple, promedios ponderados. Ustedes tienen que ver, teniendo el mes, los datos del mes de febrero, por ejemplo. Si en febrero hay un dato incompleto en un año, en una estación, hago la correlación con febrero de la otra estación, considerando los mismos años, ¿no? Obviamente. ¿Hay un buen coeficiente de correlación? Bueno, puedo usar la regresión lineal simple. Pero encuentro una buena correlación no solo con esta estación, sino también con otra. Entonces uso la regresión lineal múltiple. No encuentro un buen coeficiente de correlación con ninguno de las estaciones. Promedios ponderados. Y en último recurso, ¿qué usan? Promedio simple. Claro, el promedio. Ya, sí, sí.
Si no pueden completar con los datos de la estación, lo ideal es, si tienen los datos de las otras estaciones, completar con las otras estaciones, eso es lo mejor. Pero si no les resulta ningún método, bueno, de repente no hay dato en ninguna de las estaciones en algún año. Bueno, ese dato lo completan con el promedio del mes que falte, ¿no? Si es el dato de marzo que falta, pues promedian todos los datos de marzo de esa estación y ese valor lo colocan ahí. Ingeniera, dijo por año, ¿no sería por mes? O sea, una lista de todos los años, pero por cada mes. Y así serían como 12. Usted tiene que completar datos mensuales. Sí. Si son datos mensuales, pero serían 12. Lo comparar enero con los eneros de las otras estaciones, pero una lista anual, o sea, de todos los años, para como algo así está Claro en que el ejemplo que tiene que considerar todos los años, por supuesto, si no, ¿qué va a considerar? Tiene que considerar los años comunes, ¿no? Enero del 74 de tal estación con enero del 74 de la otra estación. Enero del 75 de tal estación con enero del 75 de la otra estación. Enero del 76 con enero del 76 y así año tras año. Eso no debería estarle explicando. Usted no ha hecho nada del trabajo. Voy a pasar lista. El tema de hoy es abstracciones hidrológicas, primera parte. Barbarán, Presente, ingeniera. Cabrera, Sí, presente, ingeniera. Calle, Presente, ingeniera. Campos, Presente, ingeniera. Castillo, Presente, ingeniera. Centeno, Presente, ingeniera. Contreras, Pulqui, Ercilla, Guamaní, Presente, ingeniero. Guanaco, Presente, ingeniera. Justiniano, Maldonado, Maraví, presente, ingeniera. Martínez, Merino, Presente, ingeniera. Buenos días. More, buenos días, Presente, More, ingeniero. Presente, ingeniero. Ochoa, Ortiz, Ortiz, presente, ingeniera. Paitanmala, Palante, Presente, ingeniera. Ponce, Presente, ingeniera. Quesquén, Presente, ingeniera. Ramos, Presente, ingeniera. Rivera, Presente, ingeniera. Rodríguez, Presente, ingeniero. Rojas, Presente, ingeniera. Salazar, Presente, ingeniera. Santos Fernández, Presente, ingeniera. Santos Villena, Presente, ingeniera. Segovia, Segovia, presente, ingeniera. Takuri. A Takuri hace tiempo que no lo veo, ¿ah? Vázquez, Presente, ingeniera. Ventura, Presente, ingeniera. Vergara, Vilches, a ver, hay 3, 5,
8, 11, 11 ausentes, 36 menos 11, 25. Deberíamos saber 26 y estamos 30. Ingeniera, A ver, Ingeniera, Ercilla presente. Gracias. no está Contreras, Kulki, ingeniera, disculpe. Ercilla. Kulki está presente, disculpe. Ingeniera Contreras, presente. Disculpe. ¿Y dónde se fueron? ¿A tomar un café? No está Justiniano, Maldonado, Martínez, Ochoa, Paitanmala, Itacuri, Vergara y Vilches. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta sobre su examen? Ya que nos quedan unos minutos, les puedo mostrar el examen. A ver, ¿dónde está? El examen parcial del ciclo pasado creo que no estuvo difícil. A ver, vamos a verlo, ¿ya? Pero me parece que no habíamos hecho abstracciones hidrológicas porque estábamos con los feriados, con el duelo. Entonces, a ver, veamos examen parcial, primera parte. Ya. Algo importante que tengo que decirles. En el examen parcial puede venir delimitar una cuenca. En este caso, les vino delimitar esta quebrada. Ahí ven la quebrada con el punto de interés. Y me di con una mala sorpresa de que varios no sabían delimitar la cuenca a pesar de que habían hecho un trabajo y habían entregado ese trabajo, ¿no? Varios no la delimitaron bien. Se proporcionan los valores de precipitación anual en la estación Udima y el promedio de 9 estaciones vecinas, el cual puede ser considerado índice. Efectúe el análisis de consistencia de la estación Udima y en caso necesario corrija la información. Bueno, un problema de análisis de consistencia, tienen que graficar, ver dónde está el quiebre, separar en 2 grupos y luego hacer el análisis de consistencia. Eso fue la primera parte. Y la segunda parte, veamos qué fue. Les di unos datos intensidad, duración y les pedí la mejor ecuación usando el modelo general. ¿Cuál es el modelo general? I igual a entre T más B a la M. O sea que tenían que asignarse valores de, ya ustedes decidían, ¿no? Si B o si M, el que ustedes quieran, para ver cuál tiene mayor coeficiente de correlación y con ese hacer el ajuste. Este problema por eso valía 7 puntos, ¿no? Porque iba a tomar un poco más de tiempo. Explique por qué una cuenca con baja densidad de drenaje tiene una respuesta de precipitación caudal lenta. Esa pregunta está muy sencilla, ¿no es cierto? ¿No es cierto? ¿Y cuál es la máxima intensidad de lluvia registrada en el mundo? También está muy sencillo. ¿Cuánto era? $38 por 60. 2.280 milímetros por hora. Eso es de respuesta inmediata, por eso solamente es un punto. ¿Alguna consulta, alguna pregunta? Ingeniera,
¿sí? Disculpe, las herramientas que se pueden usar en el examen, ¿se puede usar Excel, esos programas o Sí, sí. y para la delimitación de cuenca? Acá se les pidió usar AutoCAD. Acá dice. Ah, no, no dice acá, pero yo les dije, a ver acá. Yo les dije, tienen que la imagen insertarla en AutoCAD, delimitar y luego preparar un PDF con la imagen ya delimitada y ya eso me envían. O un JPG. No, de preferencia PDF. En el aula virtual se suben PDFs. ¿Ya? Su examen súbanlo en PDF. O sea, lo pueden trabajar en Excel, pero convierten, elaboran un archivo PDF. Entonces, como ven, son dos partes, ¿no? Acá les di 50 minutos en la primera parte por lo de la delimitación, que iban a tener que insertar la imagen y luego volver a preparar un PDF. Y claro, esta análisis de consistencia tenían que graficar y todo esto. Entonces, por eso les di 50 minutos. Pero para la segunda parte, que prácticamente es un problema nada más, y dos preguntas rápidas, 40 minutos. ¿Está bien? Entonces el examen está dividido en dos partes. En el caso de ustedes puede ser dos partes de 45 minutos. Ya depende de cómo prepare el examen. Ingeniera, disculpe, o sea, si termina la primera parte tenemos que subirlo y recién comenzar con el otro o simplemente... Sí, ustedes ingresan al aula virtual de la facultad y van a encontrar examen parcial primera parte. Con ese empiezan, ¿no? El otro va a estar oculto. Termina el tiempo que se ha asignado. Si son 50 minutos, el examen empieza puntual, por si acaso. 10 en punto empezamos el examen. 10:50 ya todos deben haber subido sus respuestas. Entonces a las 10:50 se abre el otro examen. Lo habilito para que ustedes lo puedan ver. Y entonces pueden abrir la segunda parte y tienen sus 40 minutos. Como les dije, en el caso de ustedes pueden ser dos partes de 45 minutos. Ya eso depende de cómo prepare el examen. ¿Ya? ¿Listo, jóvenes? Entonces dejo de grabar. General, disculpe, una consulta. ¿Cuál? El examen es el viernes, ¿verdad? Sí, viernes Ok, 28. Ya, dejo de grabar ahora sí. Ingeniera, Sí. esos 50 minutos en el caso del ciclo pasado, ¿considera el tiempo para subir el examen o esa parte? Esos 50 Claro, minutos. claro que sí. No, ya considero el tiempo que tardan en subir, ¿no? Que los alumnos me dijeron que era, a ver, cierra su micro, que los alumnos me dijeron que 10 minutos en el peor de los casos, así que teniendo en cuenta eso es que son 50 minutos. ¿Ya?